Ley y orden y criminalidad genética es un episodio que les traigo en el día de hoy. Les saluda Carlos Martínez de Arroz con Mango para todo el continente de habla hispana. Quiero que sigan pues mi programa a través de las redes sociales, Google Podcast, Spotify, Anchor FM, Evox, Twitter y Facebook. Yo ya he hecho mi trabajo. Haga usted lo propio, señora justicia. Ese es un pensamiento que yo plasmo siempre con el tema de la criminalidad. En esta ocasión, pues, abordo un poquito el tema de lo que es la ley y orden y la criminalidad genética. Se ha escrito tanto en los medios de prensa y estudios se han realizado sobre la criminalidad. La misma data desde los tiempos de Platón y Aristóteles. Desde el punto de vista criminológico, antropológico y psicológico, se ha tratado de hacer una descripción de la personalidad y características de aquellos individuos que se alejan de las normas elementales de la convivencia. En esa descripción se pretende, además de identificar y pronosticar el comportamiento delincuencial de manera sistemática. La delincuencia es poderosísima, ¿no? Adquiere una forma asimétrica, socialmente hablando, y es un tema de salud pública a nivel global. La diversidad y deformidad de sus tentáculos y cabeza de medusa obliga a las autoridades competentes a dedicar grandes presupuestos en materia de seguridad para controlar al mínimo los estragos que ocasiona a cientos de miles de víctimas al año, fruto de la peligrosidad de quienes la integran. La criminalidad es una economía cuyo balance genera dolor, pérdidas humanas, terror y daños colaterales a la familia de las víctimas. La complejidad de la misma encierra una taxonomía o clasificación de la criminalidad que son decenas de desencadenantes que a la postre terminan en muertes violentas. Ojalá que la genética pueda avanzar en identificar mediante estudios de ADN para advertir que cuando haya células deformes, con el propósito de prevenir que ese individuo venga desarrollando posibles indicios de convertirse en el mañana en un delincuente o un criminal. Pienso que la ciencia puede estar a la altura de hacer detecciones previas al desarrollo de la criatura antes de llegar a la adultez, para minimizar las potenciales amenazas del individuo de convertirse en un criminal o delincuente. La criminalidad puede estar asociada a ciertos factores que pueden estar determinadas por herencia genética o fruto de las circunstancias sociales desde la infancia. Es un viejo debate entre lo innato y lo adquirido, por medio de un estudio que indica la existencia de 2 genes mutantes en la que sufrieron modificaciones, en cuyo estudio arroja una frecuencia más elevada en delincuentes violentos. Según una revista especializada que estuve investigando, Molecular Psychiatry, psiquiatría molecular, la revista analiza o realiza estudios de genes de la violencia, en donde toman muestras a criminales condenados violentos y no violentos, comparado con la población en general. 2 genes detectados en los estudios denominados MAOA y CDH13, que son unas enzimas que se encuentran en el cerebro y que están vinculadas a comportamientos altamente violentos. La ciencia hace los aportes necesarios para que las autoridades competentes enfrenten la criminalidad de manera responsable y que cada año contemplen en sus presupuestos los planes contingentes de prevenciones con mira a minimizarla. Por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos y Europa. En la medida que la delincuencia crece, aumentan sus recursos para diezmarla e impongan regímenes de consecuencias que no existen en países como el nuestro.
con escasas posibilidades de prevenirlas sin que haya bajas sensibles. Las prisiones cumplen con los más rigurosos estándares de seguridad, una policía que cuenta con los recursos logísticos necesarios para llamar a la obediencia a los delincuentes. Todo mediante dispositivos electrónicos que les facilita el trabajo de búsqueda, y finalmente la justicia que se encarga de procesar al delincuente para imponer la pena correspondiente al delito. Se debe trabajar en ese sentido para que tengamos una justicia integral que imponga todo el peso de la ley en aquel delincuente que posea una patología criminal que ponga en peligro al ciudadano común. La criminalidad global es un tema en la que se debe prestar atención. Los genes al que hago mención vierten en el estudios que por cada uno de 5 individuos serían proclives a tener inclinaciones peligrosas hacia la criminalidad, ya sea cuando éste cometa una violación, agresión u homicidio. El resto puedan que tengan el perfil genético hacia esa patología, pero no necesariamente llegan a cometer ofensas a la sociedad. Hay otro dato a tomar en consideración respecto a la criminalidad, y es que los estudios que se han hecho en países desarrollados no son similares a los países pobres, donde los aspectos sociales como la marginalidad podrían ser indicadores importantes para determinar ciertos perfiles criminales. Mi intención en este comentario es llamar la atención a las autoridades locales que competen, ¿no?, a nuestro país, República Dominicana, que la criminalidad es algo que debe enfrentarse sinceramente y con sanciones severas que tiendan a menguar la intención del delincuente a no salirse con la suya. El Estado y el gobierno deben ser garantes de preservar la integridad física de sus ciudadanos y el turista, por ejemplo, y que es la principal fuente de captación de divisas, y emplear todos los recursos que sean necesarios para tener cuerpos de seguridad bien equipados y una policía bien remunerada. Que la prevención del crimen nos cueste el presupuesto, pero estoy seguro que el empleo de recursos para la seguridad ciudadana serán muy nimios comparado a las tantas vidas que se pierden a diario en las calles. Evitemos mayores desgracias que cada vez son más y más en todos los rincones del país. La delincuencia nos tiene de rodillas. El rostro de la gente en nuestras calles tiene que tener otro semblante. Nadie está exento de tal desgracia provocada por ese flagelo de la criminalidad. Por cualquier objeto que uno tenga en la mano, los celulares, que son objetos muy llamativos, ¿no?, para los delincuentes de calle. Pues evidentemente hay personas que pierden la vida por resistirse, ¿no?, a un atraco y el hurto del celular. Cuando se está manejando, la gente no baja el vidrio. Generalmente la gente pues anda absorto todo el tiempo por el tema de la delincuencia, que ya no tiene hora. La delincuencia es en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. Y entonces pues realmente esto necesariamente tiene que ver una parte integral de lo que es el gobierno y el resto del aparato de seguridad y sobre todo la seguridad ciudadana, que es muy importante. El turista, proteger la seguridad del turista, que eso es realmente algo que nos debe preocupar. O sea, en países mucho más avanzados, sobre todo Cuba, en Cuba el turista, pues allí lo protegen de cualquier cosa, que a nadie se le ocurra allí a agredir a un turista para quitarle $1, porque $1 el régimen lo aprecia muchísimo y protege
el turista, porque de eso depende, ¿no? Parte del sistema, ¿no? económico de Cuba. Y eso también se extiende a los demás países que viven del turismo. Y bueno, el tema de la delincuencia, criminalidad, pues eso tiene que tener realmente un monitoreo permanente con el tema de la policía, de la justicia, que hagan su trabajo. Y si hay consecuencias, pues realmente pues eso tiende a diezmar un poco el accionar de los delincuentes. Les agradezco que me sigan sintonizando a través de las redes sociales, Carlos Martínez de Arroz con Mango. Estaremos siempre, como siempre, compartiendo a través de Twitter, de Facebook, de Google Podcast, Spotify, Anchor FM e iVoox. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por escucharme.